Muchas gracias, Nilsson. Y bueno, pues bienvenidos todos. Muchas gracias, buenas tardes y buenos días. Gracias por su atención. Y bien, pues en este webinar cortito, mi idea es hacer un poco una aproximación a cómo afrontar los eventos disruptivos. ¿En qué consisten exactamente? Bueno, pues las estrategias que hablamos de continuidad de negocio para, bueno, para hacernos cargo de estos eventos y seguir operando. Entonces, para ello, primero voy a hacer una breve introducción, eh, algo que ya estarán todos ustedes materializados, o sea, familiarizados, que es la acepción del riesgo según ISO 31000, que define el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Hace un par de entradas, un par de notas, pero bueno, lo importante es que cuando hablamos de los objetivos, en este caso, en las empresas en general estamos hablando de prestar un servicio o vender un producto en un triple objetivo, ¿no? Que sea de una manera socialmente responsable, cuidando el entorno y para tener, bueno, pues unos beneficios, un rendimiento. Puede ocurrir que, entre otros muchos eventos, se materialice un evento disruptivo, que son aquellos eventos que tienen la potencialidad de paralizar las actividades de las empresas. ¿Qué ocurre? Que al paralizar la actividad de la empresa nos impide lograr nuestros objetivos, nos impide entregar este servicio, entregar este producto, servir prestar una determinada actividad al cliente final, con lo cual el evento disruptivo tiene la particularidad dentro de todos los eventos al paralizar que afecta muy directamente a los objetivos macro de la empresa, así como otros riesgos sin dejar de ser importantes, como puede ser un accidente laboral o un fraude. No paraliza y no compromete de una manera tan clara y tan evidente el objetivo de la empresa. Los eventos disruptivos sí lo hacen porque paralizan nuestra actividad y en cuanto no podemos operar y no tenemos actividad, pues frena nuestro flujo de caja y nuestras ventas. ¿Qué ocurre cuando ocurren estas disrupciones? Bueno, pues que la particularidad es que a medida que va pasando el tiempo, estas pérdidas pueden ir avanzando y llega un momento en el que la pérdida y el impacto que tienen es totalmente exponencial. Es muy claro el impacto financiero porque dejamos de servir y dejamos de vender y cortamos el flujo de caja, pero fíjense que hay otro tipo de eventos, o sea, hay otro tipo de eventos, no, de impactos que son muy importantes, ¿no? Como por ejemplo la reputación. Si dejamos de prestar una actividad durante varias semanas o meses, la reputación de nuestra empresa pues cae en picado porque los potenciales clientes del mercado deja de confiar en nosotros y eso al final tiene una repercusión en las ventas. Los financieros exactamente igual. No vendemos, no tenemos flujo de caja, pero por otro lado tampoco podemos atender nuestros compromisos financieros con bancos o con otro tipo de clientes, con lo cual eso terminaría ahogando y terminaría frenando nuestra actividad simplemente por una asfixia financiera. También lo hay a nivel contractual. Hay determinadas actividades en las que nos comprometemos contractualmente con un cliente a prestar un servicio y estos contratos pues tienen penalizaciones. Si este tiempo se paraliza y estamos dentro de un contrato y tenemos una penalización, bueno, pues esta penalización va a suponer un gasto muy grande y, como decía, todos estos, a medida que va pasando el tiempo, pues van aumentando. También a nivel legal, porque hay determinadas actividades que nos obligan a prestar un servicio en un determinado tiempo, como por ejemplo la banca, que no puede dejar de prestar el servicio a sus clientes y quedarse con sus fondos durante un determinado tiempo, o las empresas muchas empresas IT, ¿no? En las que estás pues obligado legalmente a prestar un determinado servicio. Y también pues la cuota de mercado, como decíamos, está muy relacionado con el tema financiero. Pues, si dejamos de trabajar, si dejamos de prestar servicio, pues es muy posible, sobre todo si trabajamos en un mercado muy competitivo, nuestra actividad está dentro de mercados competitivos, pues que los clientes vayan directamente a la competencia porque, no sé, porque a lo mejor la diferencia simplemente es el precio. Pensemos pues en los mayoristas o cuando estamos hablando de commodities. Si nosotros vendemos azúcar pero dejamos de prestar el servicio y dejar de entregarlo a nuestros clientes, pues los clientes van a buscar a los competidores. Y si realmente tenemos a muchísimos competidores, pues los podemos perder.
En esta pantalla, que lo he extraído de la norma UNE ISO 22317, tenemos esto, bueno, lo que les comentaba, gráficamente representado el impacto, ¿no? Tenemos una paralización de una actividad en este momento, en el momento T sub 0, y a medida que va pasando el tiempo, bueno, pues el impacto de algunos eventos, por ejemplo, los contractuales, los financieros o los regulatorios, van avanzando hasta que llega un momento cuando ya llevamos más de una semana paralizados, que el impacto crece de manera exponencial y realmente, bueno, pues puede comprometer muchísimo nuestra actividad. Aquí tenemos, bueno, pues que, por ejemplo, la reputación no se ve afectada si paramos durante unas horas, si es un día o una semana ya mínimamente, y cuando ya son varias semanas también. A nivel contractual, pues va aumentando en esta gráfica, que es una gráfica de ejemplo, o financiero desde el primer momento, a nivel contractual a partir de la semana, y cuando hay varias semanas también. Puede ocurrir con un evento súbito, o a veces son eventos pues, que van haciendo que se vaya paralizando la actividad detalladamente. Para esto, ¿cuál es el mecanismo que contamos? El mejor estándar, ¿no?, que se ha desarrollado internacionalmente. Bueno, pues con los sistemas de continuidad de negocio, capitaneados por la norma ISO 22301, que es un sistema de gestión de continuidad, y lo que nos permite no es tanto volver al momento inicial, que realmente es siempre es el objetivo, ¿no? Pensamos, oye, si tengo un evento, que todo vuelva a estar exactamente como en el momento anterior al que hubiese sucedido, ¿no?, a llevar mi prestación de servicio, pero esto a veces no ocurre. Tardamos meses, supongamos que hay un incendio o que hay una pérdida de un profesional clave, bueno, pues tardamos muchos meses en recuperarnos, pero lo que buscamos con la continuidad de negocio es prestar un servicio, un nivel de servicio predeterminado para, durante un tiempo, dar un nivel mínimo para que esos impactos indirectos que hemos visto antes, como el reputacional, el financiero o el contractual, no tengan muchísimo impacto. Entonces, lo que hacemos es medir en función de nuestros servicios, y a partir de esta medición vamos fijando pues tres aspectos clave. Por un lado, el nivel mínimo de servicio que debemos prestar, y por otro lado, el tiempo mínimo de recuperación. Supongamos que estamos prestando un nivel de servicio señalado por esta línea negra horizontal. Ocurre un incidente, además este es un incidente súbito, aunque como les decía, algunos pueden bajar, y tenemos una caída de la producción y de la entrega de servicio a los clientes súbito, a nivel de 0. Tenemos tres opciones. Tenemos la opción de ir recuperando este nivel de actividad y luego finalmente no ser capaces de atender a nuestros compromisos y obligaciones y caer y cerrar la actividad porque no hemos sido capaces de hacerlo, o incluso puede ser mucho más pronunciado, ¿no? O sea, directamente que no seamos capaces ni de levantarnos. Una recuperación limitada, porque bueno, hemos sido capaces de prestar un servicio, no hemos perdido a todos los clientes o las multas no han sido muy, muy graves y podemos recuperarnos y bueno, pues estamos peor que aquella catástrofe, pero bueno, podemos recuperarnos y vamos funcionando. O podemos recuperarnos totalmente porque hemos preparado y hemos estudiado previamente qué niveles mínimos teníamos que tener, pues por ejemplo, para no tener penaltis, para no tener pérdida de clientes, para no tener sanciones regulatorias o una pérdida de licencia, que a veces es lo que más preocupa a algunas empresas, como por ejemplo las de telecomunicaciones, ¿no?, que se juegan el no prestarle servicio y que el Estado pues les retire su licencia y no puedan operar porque han dejado sin servicio a una población durante varios meses, ¿no?, que es un impacto grandísimo para ellos, más que un incendio que les haga una pérdida de servidores. Bien, pues cuando planificamos esto, nos fijamos aquí sobre todo en esta fecha, ¿no?, que he marcado aquí con el nombre de RDO, que es tiempo objetivo de recuperación, en el que bueno, hemos planificado y nosotros queremos en este tiempo llegar a este mínimo nivel, y esto nos garantizaría que más adelante podríamos prestar el servicio. Luego tenemos el tiempo máximo tolerable, ¿no?, que es como un colchón de seguridad, y luego el tiempo de no retorno. Sabemos que si al tiempo de no retorno no hemos recuperado un determinado nivel, pues que ya directamente nos podemos olvidar de seguir prestando el servicio. Esto se determina, ahora lo veremos, a través de un análisis de impacto en el negocio. Bien, lo que tenemos que hacer con el plan del sistema de gestión de continuidad de negocio es fijar estos niveles, el del tiempo,
el de nivel mínimo y desarrollar las estrategias que nos permitan, en caso de que ocurra este evento, bueno, pues poder recuperarnos. Es decir, ¿qué nos va a hacer que nos podamos recuperar si tenemos, por ejemplo, otra pandemia que paraliza la actividad de nuestros clientes? Bueno, pues si tenemos preparado un sistema de teletrabajo, perdón, de nuestros empleados, si tenemos un sistema de teletrabajo, pues ellos podrán trabajar y podremos seguir prestando el servicio y no tener una caída súbita de clientes, por ejemplo. O si tenemos un incendio y tenemos en una empresa de producción, tenemos dos líneas de trabajo separadas, no podemos prestar el 100%, pero al menos sí que podemos pues, prestar un servicio a los clientes más críticos con los niveles más críticos. En esta diapositiva lo que les muestro es el ciclo de continuidad de negocio, para tener un poco la perspectiva general. Básicamente, bueno, más allá del análisis de contexto y de todo este tipo de procedimientos un poco más específicos, pero en los que hoy no podríamos entrar, el núcleo, lo más importante, sería realizar un análisis de impacto en el negocio, en el que vamos a saber qué productos y qué servicios son los productos y los servicios clave, a través de qué procesos se desarrollan estos productos, qué actividades hay dentro de estos procesos y que son absolutamente claves, y ahí sabríamos exactamente, bueno, pues qué servicios y qué actividades debemos mantener y cuáles debemos proteger para poder activar ese proceso y que correlativamente pues, se pueda entregar este producto. A partir de que hemos hecho este diagnóstico de análisis de impacto, haríamos una evaluación de riesgos solamente sobre los riesgos que tengan un impacto en estas actividades clave y que nos van a afectar a prestar este servicio. Desarrollaríamos unas estrategias, que es el punto en el que vamos a entrar hoy, un poco más en profundidad. Y lo siguiente, bueno, pues sería implementar el sistema de gestión de continuidad de negocio. Y a partir de ahí, bueno, realizar unos ejercicios y unas pruebas, porque todas las estrategias funcionan mucho mejor si las hemos probado, si las estamos viendo sobre el terreno, y a partir de ahí, bueno, pues podemos ir mejorando y reactivar el ciclo de mejora continua para que las estrategias vayan funcionando mucho mejor. Bien, les he dicho que tenemos todo esto, por supuesto, por un tema con un sistema de control y planificación, por supuesto. Les he dicho que el punto de partida era el análisis de impacto en el negocio. Si hacemos un zoom dentro del análisis de impacto en el negocio, lo que haríamos es esto que les he comentado antes un poco por encima. Priorizaríamos qué productos y servicios para nosotros son los más importantes. Por ejemplo, si somos una empresa de pan y resulta que tenemos un servicio con el ejército al que le suministramos, no sé, a lo mejor digo una barbaridad, 100.000 barras de pan semanalmente. Y además tenemos una venta minorista y además hacemos un poco de, pues no sé, de bollería y tal. Pues a lo mejor decimos, oye, analizando nuestro negocio, para nosotros lo más importante es servir pan al ejército porque ahí tenemos el 80% de nuestros ingresos. El resto es importante, pero podríamos vivir sin ello. Entonces, bueno, haríamos primero una priorización de productos y servicios. Lo que haríamos siguiente es priorizar los procesos, ver, oye, pues dentro de los, como solamente nos vamos a ocupar del pan, que para nosotros es la clave porque el análisis de impacto nos ha dicho esto y creemos que para nosotros es clave, vamos a hacer una priorización de los procesos que nos ayudan a fabricar el pan, como muy sencillo, ¿no? Vale, pues dentro de los procesos que el pan, que es traer el pan, meterlo en la panificadora, amasarlo, ir al horno, tal, vamos a ver qué actividades son las claves y vamos a ver exactamente en qué actividades tenemos que trabajar. Bueno, pues todas son importantísimas o hay una que es súper importantísima, que es el amasado y el horneado. Bueno, pues a partir de ahí veríamos que en esas actividades qué recursos necesitamos, qué mano de obra, etcétera, y entonces planificaríamos una estrategia, ¿no? Entonces, el análisis nos va dando un poquito de información, bueno, un poquito no, la información más relevante, ¿no? Para posteriormente ir tomando todas estas decisiones. A partir de ahí, con toda esta información que nos hace el análisis de impacto en el negocio, en el que, bueno, ya entraremos en profundidad, de hecho ya lo hemos hecho en algún otro webinar, tendríamos una salida para continuar en nuestro ciclo de continuidad de negocio, ¿vale? En el plan de continuidad. Pero ya hemos analizado, al hacer análisis de impacto, y entonces ya habríamos tenido información muy importante sobre los procesos,
Bueno, que en los procesos tenemos determinadas entradas y determinadas salidas, los productos y servicios, y dentro de él desarrollamos ciertas actividades. Algunas son prioritarias, otras no tanto, y algunas u otras tienen diferentes plazos y diferentes objetivos, tiempos de recuperación objetivos. Recuerden ustedes estos impactos indirectos, que son los que son muy relevantes, ¿no? Porque son los que a medida que va pasando el tiempo tienen un crecimiento absolutamente exponencial. Lo que haríamos básicamente es, bueno, pues en esta actividad, en este producto, en este servicio, en estas actividades, vamos a ir haciendo una priorización. ¿Cómo priorizaríamos? Bueno, pues con el impacto que hemos tenido, con el impacto que tendríamos en nuestras actividades, en el que podríamos, por poner un ejemplo, pues en una escala del 0 a 1 diríamos, oye, si se paraliza, por ejemplo, la producción de pan menos de un día, pues no pasa nada porque podemos trabajar con productos congelados. Sacamos los congeladores y tenemos stock suficiente para sacarlo. De 1 a 4 semanas, pues le daríamos un nivel 2 a nivel financiero porque es un impacto que ya supondría un mal resultado. Esta es una escala previa, ¿no? A partir de un mes ya entenderíamos que tendríamos que reestructurarnos porque podríamos perder determinado nivel de clientes. A partir de un año nos olvidamos porque el impacto es absolutamente inviable. Esto lo que nos permite, a través de los productos y servicios, es ir haciendo estas priorizaciones. Y tendríamos, a través del producto y servicio que hemos analizado, he puesto el ejemplo del pan porque es algo muy sencillo que todos conocemos, pero tendríamos todos nuestros servicios priorizados por tiempo. Y el tiempo nos lo daría el impacto que tendría el evento relacionado con estas pérdidas indirectas, que son muy importantes porque a medida que va pasando el tiempo, pues crecerían muchísimo y nos impactarían. Entonces, en este caso, por ejemplo, diríamos que los que son nivel 5, por ejemplo, si solamente nos quisiésemos enfocar, por ejemplo, en un nivel 4 o en un nivel 5, pues tendríamos que empezar a partir de 1 a 4 semanas porque tendríamos compromisos contractuales o porque comprometería los objetivos financieros de la empresa, los objetivos de venta. Entonces diríamos, oye, vamos a empezar a trabajar porque para nosotros de 1 a 4 semanas ya es absolutamente inviable, ¿no? Esto es un poco, pero vamos, esto es más del día y en otro caso ya veríamos un poco cómo priorizarlo. Me interesa el siguiente paso, es decir, el de la estrategia. Una vez que ya hemos hecho el análisis de impacto en el negocio, ya tenemos el tiempo y el nivel de servicio que debemos prestar, claro, decimos, vale, pues oye, nos hemos propuesto reactivar el 70% de nuestra producción o de nuestros objetivos, como mínimo, a partir de las 3 semanas, porque entre 1 y 4 semanas, perdón, en una semana, porque a partir de una semana ya tendríamos un impacto bastante importante. ¿Qué haríamos? Tenemos que tomar decisiones operativas, es decir, desarrollar estrategias que nos permitan recuperar, en caso de que un evento nos paralice cierta actividad, recuperarnos de 1 a 4 semanas. Entonces, aquí entraríamos en lo que es la determinación y la selección de estrategias. Hay una norma técnica de apoyo, que es la norma ISO 22331, que nos permitiría, bueno, pues dentro de esta, es una instrucción técnica, una especificación técnica que nos ayudaría dentro de este sistema de gestión a trabajar. ¿Y por dónde comenzaría? Bien, comenzaríamos por un análisis de carencias, en el que analizamos básicamente qué problemas tenemos, qué necesitaríamos y qué no tenemos para reactivar, desarrollar, reanudar nuestra actividad antes del plazo establecido. Determinaríamos qué estrategias son las más interesantes entre todas las que podemos elegir y seleccionaríamos cuál de ellas, es decir, entre el análisis de carencias, lo que nos falta, cuáles nos van a venir bien, pues seleccionamos en función de los recursos que tenemos cuál podemos activar y cuál nos podría funcionar a nosotros muchísimo mejor. Los objetivos de estas estrategias es básicamente proteger las actividades, o sea, recuerden, objetivo, el objetivo de proteger las actividades es producto o servicio, por debajo el proceso y este proceso formado por las actividades, con lo cual los objetivos es proteger estas actividades, estabilizarlas después del evento, continuar y reanudarlas, y
además mitigar y responder y gestionar los impactos. Estos son los objetivos de nuestra selección de estrategias de continuidad. Todas las estrategias que seleccionemos están encaminadas a estos 3 objetivos: proteger actividades, estabilizar y continuar las actividades y mitigar y responder a estos impactos que podríamos tener. El primero de los pasos que hemos visto, que es el análisis de carencia, bueno, pues ordenaríamos con la información del análisis de impacto en el negocio en función del RTO, lo que les decía. ¿Cuáles son las más graves, de las más graves a las menos graves? O bien las de los primeros en función del tiempo. Oye, ¿qué es lo que tengo que hacer como mínimo? ¿Cuál es la primera prioridad para reactivarme en los primeros minutos, horas, un día, 2 días? Bueno, pues si para mí ya empieza a ser importante recuperar la actividad en los 2 o 3 primeros días, empezamos a trabajar por ahí y lo ordenamos. A la hora de analizar carencias, lo que hacemos es analizar qué es lo que estamos haciendo, cómo funcionamos. Si no tenemos un plan de continuidad, ver exactamente pues, cómo solemos reaccionar ante este tipo de eventos y qué cosas solemos hacer y con qué recursos contamos. Y si no tenemos nada, bueno, pues apuntar que no somos capaces de recuperarnos y activar nada porque no tenemos nada planificado. Ver exactamente qué estrategias son las que necesitamos y ver exactamente, compararlo con el objetivo de RTO. La estrategia que tengo y los recursos que tengo, ¿en cuánto tiempo me permiten recuperarme? ¿En 2 semanas? ¿Y cuánto necesito? ¿En una? Bueno, pues ahí tengo una carencia. Necesito mejorar y implementar recursos para hacer esto. Vemos también exactamente dónde tenemos muchísimos recursos y, pues no sé, oye, tenemos maquinaria duplicada para un proceso que no es muy importante o tenemos personas que están trabajando a doble turno y que están capacitadas para esto cuando realmente para nosotros esto no es importante. Bueno, como al final la gestión del riesgo y la gestión en general en las empresas es gestionar con los mínimos recursos posibles, ¿no? Bueno, pues intentar no hacer este derroche para poder utilizarlo y poder redirigirlo allá donde es insuficiente y donde puede ser más necesario. A partir de ahí determinamos las estrategias. ¿Cuáles son las viables en función de los recursos que tenemos? Hemos visto las brechas, vemos exactamente qué estrategias podríamos elegir en función de los recursos que tenemos. Las consolidamos. Cuando decimos consolidar significa que si, por ejemplo, pues una de las estrategias es tener una sala de reunión preparada para una conexión remota para hablar con el cliente, con la central, porque tenemos ahí una conexión vía satélite. Bueno, si hay 2 departamentos que lo van a necesitar, bueno, lo recentralizamos para no tener 2 salas directamente habilitadas, sino que esas personas vayan a la misma sala habilitada para hacer una racionalización de los recursos. Y sobre todo lo siguiente es categorizar estas estrategias en función de la urgencia y la prioridad que le vayamos dando para la hora de implementar, ir yendo a las más importantes y que realmente nos centremos en el trabajo importante. A partir de aquí, el tipo de estrategias es ilimitado. Hay algunas que son como muy conocidas y que se utilizan mucho, sobre todo por sector. Pues, por ejemplo, si hablamos con una empresa de gestión de la información especialista en TIC que necesita tener unos planes de recuperación de datos, bueno, pues hombre, ya sabemos que hay sistemas de volcados de datos constantes con una copia diaria que se va recuperando, o sea, se hace un volcado a cada hora, totalmente diario, que diariamente esta copia se lleva al exterior a otra oficina, a otra localización, también se hace una copia en remoto. Bueno, pues hay muchas estrategias que son ilimitadas, ¿no? Entonces, lo ideal para mí es asesorarse siempre de los expertos en esta materia, sobre, por ejemplo, si hablamos de informática, pues un experto en IT que nos diga exactamente qué estrategias nos ofrece el mercado y cuáles están a nuestra disposición y cuáles podemos desarrollar de manera interna. Y a partir de aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros somos una empresa que estamos gestionando muchísimos datos, pues, no sé, de facturación diario y no podemos perder estos datos y queremos desarrollar una estrategia para activar en el plazo de 1 hora, pues ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos los datos gracias a una replicación en línea. ¿Qué necesitaríamos para esto? Bueno, pues un emplazamiento externo de almacenamiento de datos replicado o bien contratar a un proveedor. Bueno, pues ya sabemos qué requisito para desarrollar esta actividad
y a partir de aquí, bueno, lo siguiente sería más adelante hacer un análisis coste-beneficio para ver cómo nos beneficia, si es absolutamente un requerimiento legal, si es muy necesario para nosotros, si con una hora es suficiente, si lo podemos desarrollar de manera interna. Bueno, pues luego ahí va un trabajo interno del proyecto de ir implementando este sistema, pero ya tenemos una información, un punto de partida. Esto es con información y datos. Con selección de personal, por ejemplo, puede ser entrenar a las personas para que aprendan su puesto de trabajo y también el de otro compañero, una especie de servicio espejo. O bien tener el teléfono y estar en contacto con personal que se acaba de jubilar de la empresa por si nos faltan personas, bueno, y ellas suponen un cuello de botella porque su actividad es crítica, saber a quién podríamos acudir, ¿no? Esta es un poco la idea. Ir teniendo diferentes estrategias. Hay muchas ideas, hay mucha literatura y tenemos mucha información, pero todas en función de los análisis de brecha y en función de los tiempos de recuperación. Para mí es el trabajo más interesante porque es el más creativo, en el que vas desarrollando ideas, en el que vas, bueno, poniendo en marcha la imaginación, porque como siempre tenemos pocos recursos y al final siempre estás trabajando limitado con, oye, no gastemos mucho más, esto no sabemos si va a ocurrir, bueno, pues ahí hay muy buena, es una manera muy interesante, ¿no?, de gestionar el riesgo, el desarrollar actividades, pero vamos, hay mucho en el que uno se apoya en expertos y dan muchos recursos y mucha información. Básicamente, cuando hablamos de estrategias, les he puesto un ejemplo, hay un montón, pero a la hora de, un poco por resumirlo, ¿no?, por tener el esquema mental, que además ya se nos está yendo un poco el tiempo. Tenemos como cuatro, básicamente casi todo lo podemos reducir a cuatro estrategias. Una de ellas es una reacción planificada. Por ejemplo, sabemos que tenemos una máquina de producción que si falla para nosotros es un cuello de botella, pero al final tenemos como una semana tenemos un stock suficiente y sabemos que si se para la máquina en una semana no tenemos ningún tipo de problema. Y también sabemos que es una máquina bastante común, que es muy fácil encontrarla en el mercado. Con lo cual, nosotros simplemente lo que tenemos que saber, oye, pues si esta máquina falla, básicamente lo que hacemos es, pues nos vamos a un proveedor, compramos una máquina, o si es una máquina muy cara, vamos a contratar un seguro para si esto lo produce pues, a través de un incendio, bueno, pues tener una indemnización para comprar esta máquina y podernos a funcionar automáticamente. Es una reacción planificada. Será un comportamiento reactivo, no vamos a hacer nada, solamente planificamos, seguimos un poquito el mercado, estamos ahí viendo que no va a fallar, que la tecnología no cambia, lo cambiamos y fuera. Bueno, pues es una opción. Podemos diversificar, pues por ejemplo, lo que les decía, dos personas clave conocen sus funciones para sustituirse. Oye, pues vamos diversificando, vamos haciendo varias cosas. Si se paraliza una actividad, pues que esta persona se vaya para otro lado, o si esta persona no está, que un compañero le supla. Bueno, pues el ir diversificando las actividades y hacerlo de alguna manera, bueno, que no tengamos todo metido en el mismo núcleo, ¿no? Que no tengamos un cúmulo como muy concreto, ¿no? La otra opción es replicar, en el que, por ejemplo, pues dejamos unos recursos en espera. Si aquí, por poner un ejemplo, ¿no?, que es parecido al diversificar, en lugar de tener a dos personas trabajando mutuamente y que cada uno pues estén trabajando en su área, pero que sepan el conocimiento cruzado para poder sustituirse, vamos a tener una persona formada, parada tranquilamente, solamente de alerta, para llamarla cuando venga. Claro, la réplica siempre es el recurso más caro, ¿no? Pero bueno, a veces ocurre. Copias de seguridad de datos completa, en personal no es algo muy válido, pero por ejemplo en maquinaria o en líneas de producción, si me dedico a producir y tengo una fábrica con dos líneas de producción del mismo producto, lo que puedo hacer es sacar una línea de producción a un local cercano o a lo mejor o en la misma ciudad o a lo mejor a una localidad cercana en la que si hay un incendio no se va a propagar, nunca perdería el 100% de la producción y bueno, lo tengo replicado. También puede ser con recursos en espera. O, por ejemplo, cuando hablamos de recursos en espera, dejar algo activado y paralizado
para que lo pueda yo poner en marcha en un determinado momento. Es como la réplica, cuando decía la réplica es duplicamos el servicio, pero el recurso en espera, esta persona está totalmente inactiva. Tenemos algo totalmente inactivo simplemente para funcionar. Por ejemplo, hemos vuelto todos al trabajo presencial, pero la empresa va a tener siempre un sistema de ordenadores portátiles y líneas VPN preparadas para que en el caso de que el teletrabajo pueda funcionar, pues volver a activarlo. Hay quien dice, oye, mira, pues nos vamos a beneficiar, lo vamos a mantener, vamos a ir haciendo unas pruebas semanales para que no nos vayamos durmiendo y que sepamos que esto siempre está funcionando. Esto básicamente es como los 4 núcleos en los que yo creo que se podría resumir casi todas las actividades. Tener una reacción, tenerlo muy atento y planificar, diversificar la actividad, replicarlo, replicarlo, es decir, hacerlo 2 veces, duplicarlo y dejar el recurso en espera. Aquí me he dado cuenta que me he confundido y he puesto el recurso en espera abajo, pero vamos, básicamente la diferencia es esta. Algo está parado y otro está replicado, está trabajando de manera continua en paralelo, para que si uno falla, el otro esté funcionando. A partir de aquí, una vez que hemos hecho la selección, el siguiente paso sería la implantación de las estrategias, ¿no? Y la implantación es, bueno, pues implantarlo de manera que funcione a lo largo del tiempo, es decir, hacerlo de manera que nos pueda ir acompañando durante todo este momento, durante todo el ciclo de producción o de entrega del servicio. Seleccionamos los recursos necesarios para estas medidas y, por supuesto, pues ya una vez que ya lo hemos seleccionado y que lo queremos implantar, tenemos que conseguir movilizar con la empresa pues todos los recursos que necesitamos para poder financiar y para poder en marcha todo esto, ¿no? Entonces, básicamente ya por ir cerrando, que ya estamos, yo creo, ya unos 40 minutos, dentro de la gestión de riesgos es necesario prestar atención a los riesgos que se materializan con un potencial disruptivo por su potencial impacto, el directo, pero sobre todo el indirecto. Los riesgos disruptivos son especialmente graves para todo tipo de empresas si la paralización se alarga en el tiempo, por la caída de cuota de mercado, por las tensiones financieras, porque la pérdida de marca, por la reputación, porque los clientes se marchen y los perdamos. Nos podemos apoyar en ISO 22301, que nos dice paso a paso cómo abordar estos riesgos, que nos da las herramientas para analizarlos y las soluciones, empezando por el BIA y con su norma de apoyo, y por otro lado con la selección y la determinación de estrategias. El objetivo al final es hacer un plan de acción y saber exactamente qué hacemos cuando se paraliza la actividad. Es decir, que cuando nos paralicemos no nos quedemos, pues eso, paralizados sin saber qué hacer, madre mía, ¿qué hacemos? No, si tenemos un plan de continuidad y tenemos unas estrategias implementadas, sabemos exactamente cuál es nuestra hoja de ruta y qué tenemos cuando tenemos este tipo de eventos. Y sobre todo que las estrategias deben estar plenamente alineadas con el BIA, o sea, partiríamos con el análisis de impacto en el negocio, que nos va a decir exactamente dónde impactamos, en qué actividades, qué consecuencias tendrían, nos ayudarían a priorizar y bueno, pues en caso de que se produzca el evento, pues ya sabríamos un poco qué hacer. Y bueno, pues hasta aquí he intentado ir lo más rápido posible, por eso les pido disculpas porque estoy hablando muy rápido, me estoy dando cuenta, pero estoy con la tensión de que quedan diapositivas y no llego. Y a su disposición para las preguntas. Voy a abrir un poco el cuadro de preguntas. A ver, ¿vale? Me dice José Antonio Hugo Gonzalo, en la diapositiva de priorización dice de 1 a 7 días y también de 1 a 4 semanas. Ah, sí, sí, es perfecto, es verdad. Sí, está duplicado. Cuando lo estaba viendo, si han visto que me he trabado, es que me he quedado ahí bloqueado porque he visto, no, está duplicado. Hay un salto, hay un error de salto en la tabla que he creado. Vale, a ver, preguntas. Me pregunta Walter Marcelo Arriaza. Anteriormente no se hablaba mucho de este tema. Si bien se hablaba muchas veces, se veían eventos lejanos, de acuerdo a los entornos globales. Pero ahora que ya tuvimos una pandemia y se están suscitando guerras, terremotos, ¿qué otros eventos deberíamos de iniciar a tener en el monitor? Bien, pues es súper importante. A mí me gusta mucho la continuidad de negocio, porque sí que es cierto que aunque los eventos, los contextos y los riesgos son súper importantes, el análisis de riesgos,
Fíjense que aquí partimos de una priorización de productos y servicios. A partir de ahí identificamos nuestras actividades clave, pensamos en qué paraliza nuestra actividad, que es, eso es el vía, ¿no? ¿Qué paraliza nuestra actividad y tal? Entonces, aquí lo que haría es la actividad. Hay un salto, si ahora cuando vean ustedes otra vez la presentación lo verán, hay una, lo que es que no me he podido detener mucho, pero hay un paso que es la evaluación de riesgos, que está aquí además pintada de rojo. A ver. Entonces, a la hora de evaluar los riesgos, es aquí donde nosotros deberíamos pensar en este tipo de eventos. Esto es un poco hablar por hablar, ¿no? Pero bueno, yo creo que cualquier tipo de evento de gran magnitud que pueda paralizar nuestra actividad tiene que ser objeto de nuestro plan de continuidad de negocio. El tema de la pandemia ha sido uno muy importante, el tema de la guerra. Yo creo que las caídas, lo bueno del análisis de impacto en el negocio, es que esto por dejarlo, por aclarar, los tipos de riesgos se pueden clasificar por taxonomías y las taxonomías no dejan de ser constructos que hacemos, ¿no? Riesgos financieros, riesgos laborales, tal, vale, todo lo tenemos muy claro. Pero nosotros los podemos clasificar los riesgos como queramos. Cuando hablamos de riesgos que paralizan la actividad, si nosotros trazamos una estrategia para que esta actividad se interrumpa, nos da igual qué evento sea el que los ha interrumpido. Quiero decir, si yo he pensado en que mi problema es que se paralice mi línea de producción de bollería industrial, me da igual que se paralice por una caída del sistema eléctrico o que se paralice por un incendio. El problema es que se me va a paralizar y que no voy a poder prestar servicio y se me van a caer muchos clientes. Yo lo que tengo ahí, súper importante para mí, es el impacto. Me da igual el origen, el impacto. Si yo tengo un recurso que es paralizar por otro lado, o sea, duplicar esta línea de producción en una empresa secundaria o en otra matriz, o en otra delegación, voy a poder prestar el servicio independientemente del origen, porque me he centrado en el impacto. Entonces, ¿qué riesgos son? Hombre, yo creo que hay muchos riesgos, pues caídas generales de servidores, tormentas solares que tengan caída del sistema eléctrico, pero bueno, es que esto es infinito, esto es un poco pensar y hacer una tormenta de ideas y tal. Yo recomiendo leer los informes de gestión de riesgos, los barómetros internacionales, que yo los leo todos los años, en los que te van dando nociones e ideas, temas plausibles y probables y posibles, no probables, posibles, y a partir de ahí un poco ir teniendo ideas e ir trabajando. Pero la potencia de esto es que no pensamos en eventos, pensamos en impactos. Y el desencadenante nos da igual, estamos preparados. Me pregunta Carolina Dafne que qué tipo de metodología de análisis de riesgos. Si sería con norma 22.301. La norma 22.301 lo que nos da es el sistema de gestión de continuidad. El análisis de riesgo siempre acudiríamos para analizar riesgos a la norma ISO 31000, que nos dice que tenemos que evaluarlos, ¿no? Nos dice, además hay un mandato muy claro. Hay que evaluar los riesgos, identificación, análisis y valoración. Entonces, bueno, pues es esto, ¿vale? Me pregunta Julio Bolívar Vaca. Muchas gracias. ¿Considera que la evaluación de riesgos matriz ISO se pueda relacionar al plan de continuidad de negocio? Claro, aquí es que hay un tema importante. Aunque la calidad gestiona el riesgo, de alguna manera, básicamente es, ¿no? Cuando repetimos muchas veces un proceso, lo que hacemos es ir reduciendo incertidumbre. Sabemos que si hacemos siempre con el mismo proceso los mismos productos, tenemos unas entradas, hacemos una caja negra, tenemos una salida y al tener calidad, lo que hacemos es que pues, reducimos incertidumbre porque entregamos el mismo servicio con la misma calidad y todo queda muy bien. Pero eso no es riesgo. El riesgo son eventos externos, cosas poco probables, cosas que pensamos que también es un tema de incertidumbre y que podría funcionar. Entonces, yo la matriz ISO 9001 no lo relacionaría la gestión de riesgos con la calidad, o sea, con 22.301, la 9001 con la 22.301, sino 9001 con 31.000 y 22.301 también con 31.000. Porque el producto que entregamos tiene que tener siempre la misma calidad y el servicio, la calidad de servicio, pero los eventos disruptivos van por otro lado.
Si se me paralizan, me da igual, no sería una calidad. Hombre, la verdad es que, ahora que lo estoy pensando, podría haber una ligera conexión de calidad con la percepción del cliente, ¿no? Pero no lo veo muy claro. La verdad es que creo que es más con 31.000, con esa gestión de riesgos, ¿no? de la incertidumbre. Me pregunta Alan Antonio Garzón Franco que cada cuánto tiempo se debe actualizar el BIA. Bien, como estamos hablando en todos estos sistemas de un ciclo de mejora continua, un ciclo PDCA, creo que debe ser constante, es continuo, es ir iterando constantemente. Al menos cada vez que en el plan de gestión de continuidad se diga que se debe cambiar, por supuesto cuando cambie el contexto y por supuesto cuando se dé determinado evento y por supuesto cuando se introduce un nuevo producto o servicio. Esos son los cuatro disparadores, los 4 desencadenantes que yo pondría para volver a revisar el análisis de impacto del negocio. También se puede hacer con cierta periodicidad. Si es una empresa muy estática y no cambia nada nunca, hombre, mínimo una vez al año o cada 2 años, ya tirando mucho, ¿no? Pero al menos hay que revisar y viendo que todo está actualizado. Que los productos son, oye, además es que es muy fácil. ¿Los productos son los mismos del BIA? Exactamente los mismos. ¿Hemos cambiado procedimientos y procesos? ¿Se ha introducido una nueva tecnología? No. Sí, en este producto hemos cambiado el proceso. Vale, pues lo revisamos. ¿Que no? Pues sigue, pero bueno, hay que revisarlo constantemente. Me pregunta Samuel, ¿debe existir una estrategia de comunicación a lo interno, colaboradores externos, clientes y proveedores para mitigar los impactos? Sí, o sea, claro. Además es que lo que pasa es que hoy no ha sido tanto de ISO 22301, hoy nos hemos centrado en 331, que ha sido un poco en la selección de estrategias. Es súper importante la comunicación. De hecho, incluso algunas estrategias van de comunicación y cuando tenemos un impacto, uno de los planes importantísimos en los sistemas de gestión de continuidad es la comunicación. Importante. Lo que pasa es que hoy nos hemos centrado, la verdad, en las estrategias, pues que ya ven que ya me estoy pasando, me han dicho 40, llevo 50, no da tiempo a todo, pero sí, por supuesto. Muy bien, pues no sé si no hay ninguna pregunta más, pues nada, pues me despido de ustedes. Me lo he pasado fenomenal porque yo disfruto mucho siempre en estas preguntas y a los alumnos pues espero verlos en las clases, aunque estas semanas ya saben que están siendo todas un poco ya de prenavideñas y va todo un poco más despacito. Así que nada, un placer saludarles a todos y nos vemos en clase o en el siguiente webinar. Y a los que no, pues a los que se apunten en el máster, pues nos veremos en la introducción en breve. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos y feliz Navidad.